para que sea mucho más ágil la presentación. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bien, pues vamos a empezar por un tema que desde mi punto de vista es muy importante y es, a ver, ya, perfecto, sí, sí se ve toda la pantalla. Vamos a iniciar por el neoliberalismo, el proyecto de dominación desde el poder del dinero y el Perdón, crédito. doctora, no se está viendo su presentación. Nada más dice curso economía. A ver. Ahí está, ¿mejor? Bueno, ahí se ve, si le puede dar la opción de pantalla completa sería importante. Y si no, pues la manejaremos así. Listo, doctor, adelante. Muy bien. Bien, pues vamos a, de alguna manera, les vuelvo a repetir, es el tema 3, neoliberalismo, el proyecto de dominación desde el poder del dinero y el crédito. Y pues yo quisiera, a ver, es que ahora, ¿cómo voy a pasar la siguiente? Que es el problema que, bien, con esta flecha. Bien, pues vamos a empezar antes que todo con lo que es el catecismo de la austeridad. Para poder entender realmente lo que es el proyecto neoliberal, que es un proyecto ideológico, es muy importante que entendamos lo que es el catecismo de la austeridad. Muchos de ustedes seguramente desde chicos les enseñaron de alguna manera lo que es el catecismo. El catecismo son 10 puntos y entonces no lo tengo a la mano, pero yo les dije que yo fui educada en una escuela de madres benedictinas y en algún momento sé lo que es la austeridad cuando venía la Semana Santa. Bueno, así, justo así, hay un catecismo de la austeridad para lo que se comprende como el llamado neoliberalismo. Realmente la palabra neoliberalismo está mal empleada porque el neoliberalismo lo que está atrás del telón, es precisamente todo un proyecto ideológico que funciona para los grandes grupos de poder. Entonces, el catecismo de la austeridad. Bueno, en primer lugar, y esto es muy importante que se sepa, es que es un proyecto de administradores donde se imparte la doctrina de la escasez. Recuerden cómo desde la primera reunión que tuvimos, yo les dije que la ciencia económica, desde que entramos a estudiar economía, dice, la ciencia económica es el estudio de los recursos escasos. Entonces, a partir de allí, quienes llegan al gobierno, quienes manejan las políticas públicas, imparten la doctrina de la escasez. Después, hay otro elemento que ellos definitivamente se trata de repartir un fondo de capital, pero si este fondo es precisamente, nace de la abstinencia, o sea, hay que dejar de consumir para poder repartir. Otro que es sumamente importante es comprimir los déficits presupuestales. O sea, es pecado tener un déficit presupuestal. Por lo tanto, hay que tratar de reducir el déficit. Después viene, ¿quieren apagar sus micrófonos, por favor? Después viene otra cosa que es muy importante dentro de este catecismo de la austeridad es reducir los salarios. Hay que reducir los salarios porque es la forma de ahorrar dinero. Y esto es neutralizar el dinero, o sea, el dinero es neutral para poder apoyar la expansión de los mercados financieros. ¿Esto qué quiere decir? Que dado que el dinero cae desde el helicóptero, hay que dejar en manos de los mercados financieros la expansión del dinero. Después viene lo que es racionalizar el gasto de los agentes nacionales. Hay que disminuir el gasto a como de lugar, porque hay que ahorrar, por lo tanto hay que comprimir los salarios, reducir los ingresos. Y algo que también es parte de esa ideología es que el empleo responde a las leyes del mercado. O sea, es la oferta y la demanda
la que va a definir el nivel de empleo. Y por el otro lado, hay una competencia en el mercado de todos los agentes económicos. O sea, la competencia es vital dentro de este catecismo de la austeridad. Y la siguiente, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando reducimos el empleo? Pues aumenta el desempleo. Y el aumento del desempleo es muy importante porque podemos conseguir de alguna manera lo que es, ¿verdad? Tomar fuerza de trabajo que por cualquier migaja de dinero, cualquier migaja de pan, podemos tener gente que acceda a un trabajo. Entonces, la siguiente es que todos los países deben de aplicar la austeridad. Bien, vamos a hacer un repaso de todas las lecturas y voy a tratar de irme muy rápido porque incluso les quiero pasar un video sobre el ABC, que actualmente el ABC, el alfabeto de la economía. Con ese vamos a terminar. Bien, bueno, entonces vayamos y todo lo tenemos que enmarcar de este catecismo de la austeridad para que quede más entendible. Uno, que la austeridad es un acto de fe, ¿sí? Esto es muy importante y que por lo tanto la administración de la sociedad, de acuerdo a las leyes, tenemos que actuar en función de esa abstinencia. ¿En qué consiste la austeridad? Bueno, la austeridad consiste precisamente en empobrecer a las sociedades lo suficiente para mantener la estabilidad de los mercados financieros. O sea, no puede haber dispendio. La austeridad es la forma para estabilizar los mercados. La otra es que la austeridad es una visión del mundo, de un pesimismo absoluto. Excluye la esperanza de tener un mejor nivel de vida, ¿sí? Para la población de los países. Por lo tanto, la liquidación del trabajo, liquidar el trabajo, fíjense muy bien, no es una consecuencia exclusiva de la austeridad de la derecha, sino también de la izquierda. Incluso gobiernos populistas, incluso Pargués habla del gobierno de François Mitterrand en la década de los 80s, un gobierno con tendencias socialistas, la austeridad la puso en función. Entonces, esto es muy importante porque aquí hay que ver que un gobierno de izquierda no necesariamente es un gobierno que busque de alguna manera el beneficio de la sociedad, sino todo lo contrario. Busca la austeridad y por lo tanto el catecismo de la austeridad implica abstinencia y hay que reducir el déficit. Entonces, la condición de existencia de una economía está sometida a la voluntad de los rentistas en una política monetaria de austeridad y el Banco Central actúa en ella como el rentista en jefe. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de lo que es el aparato del Estado, tenemos un Banco Central que va de la mano principalmente de la banca comercial y de los fondos, ¿verdad? De esos fondos que ofrecen grandes rentabilidades. Entonces, hay una línea del tiempo y esto se los voy a pasar en un video, que es la austeridad, la reducción del gasto, el aumento del desempleo que refuerza la reducción del gasto y por lo tanto es una redistribución a favor de las empresas. Esto es muy importante porque en el libro de Keynes, justo en el capítulo, bueno, ustedes no me ven, yo tengo aquí en las manos mi libro, pero en el capítulo 15, en el capítulo de Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, si me ven en la imagen, antes de que termine la sección 3, dice, el primer párrafo de esa sección 3 dice, la razón que nos hace suponer la existencia de tal relación especial surge de que en términos generales el sistema bancario y la autoridad monetaria son traficantes en dinero y deudas y no en activos o bienes de consumo. Esto lo vamos a ver un poquito después. Entonces,
esto viene y precisamente nace de dos escuelas del pensamiento, principalmente que vienen la escuela austriaca. Entonces, Daniel, hay dos personas que están esperando, waiting room, me aparece. Bien, entonces está la primera generación de Carl Menger. Después viene Carl Menger, yo les dije que era muy importante que buscaran su artículo sobre la moneda, está en el internet. Después viene la segunda generación de von Bauer. La propuesta de periodo total sería la 31. Sí, y después la tercera generación de Ludwig von Mises y la cuarta de Friedrich Hayek. Entonces, hay estas dos escuelas, y esto es muy importante porque por un lado está Polanyi, cuando pasemos a la etapa de Polanyi y de Keynes, hay, después de la Primera Guerra Mundial, todo el periodo termina la guerra entre 1914 y 1918, todo el inicio de la década de los años 20 del siglo pasado, o sea, estamos hablando de hace 100 años, hay una experiencia muy traumática que es la inflación y la hiperinflación. Y entonces se cree que esto es debido a una expansión monetaria y por supuesto hay un rechazo por parte de Hayek a esa hiperinflación. Entonces, de allí, ¿verdad?, que empieza una lucha de las ideas por grandes procesos democráticos, pero también por ver cómo de alguna manera poder confrontar ya las ideas de Keynes y posteriormente de Polanyi. Entonces, todos estos grupos de ideología a favor del mercado se reúnen en Mont Pelerin, ¿verdad? Y ahí, de alguna manera, traen las ideas. Como les digo, es toda una ideología que entra y que incluso se les otorga el premio Nobel a Hayek en 1974 y posteriormente a Friedman en 1976. Yo recuerdo que había una pregunta cuando estábamos hablando de un gran economista del siglo pasado y decían, bueno, pero le dieron un premio Nobel. Bueno, pues también a Yunus, que es el ideólogo de las microfinanzas, pues también le dieron un premio Nobel. Pero el premio Nobel para Yunus no quiere decir que las microfinanzas sean la punta de lanza del desarrollo económico de un país, ni siquiera del mejoramiento de vida de quienes tienen un microcrédito. Entonces, dice, aquí menciona, y esta es una parte de lo que está trabajando Kari Polanyi y el artículo de Sekaresha, donde dice, es un error ver al neoliberalismo, fíjense bien, exclusivamente en términos de la economía neoclásica asociada a la escuela de Chicago o con las políticas que sirvieron a Reagan, Thatcher y el consenso de Washington. Esto es muy importante porque vuelvo a insistir, fíjense cómo esto va muy ligado a los fundamentos del cristianismo. Dice, en la ideología, o sea, este proyecto ideológico llama a la libertad individual y a la desconfianza del gobierno, la que tiene las más profundas consecuencias, socavando las instituciones sociales de solidaridad y cohesión social, las que son el prerequisito de un efectivo gobierno democrático. O sea, es el individuo, no es en sí el conjunto de individuos y de la sociedad. Entonces, esto es muy importante porque incluso Friedman tiene un libro que se llama La libertad de elegir. ¿Y quiénes tienen esa libertad de elegir? ¿Quiénes son los que tienen esa libertad de elegir? Pues yo me pregunto, o sea, aquel que no tiene un empleo y que no tiene un ingreso, ¿tiene la libertad de elegir qué comer, dónde vivir? Entonces, esto es muy importante porque esta ideología que se basa en el individuo, pues definitivamente no lleva, ¿verdad?, a un consenso de un beneficio social, de lo que es la sociedad.
un poco para ver esta historia de cómo se evoluciona el liberalismo hasta la palabra neoliberal, en el trabajo se hace una periodización poliniana de la evolución del liberalismo y del neoliberalismo. Entonces, fíjense cómo empieza a principios del siglo XIX todo el movimiento del laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. El mercado es el que define el nivel de empleo, define los precios. Después hay toda una emergencia, o sea, nace este credo liberal posnapoleónico, y aquí es donde empieza, y lo que muchas veces Polanyi ha llamado ese movimiento entre un liberalismo y ese liberalismo reforzado, hasta los 70, desde los 30 a los 70, donde hay una dominación del liberalismo reformado y sale el libro de la gran transformación. Este es el libro, si alguien me está viendo, porque te estoy compartiendo la pantalla, es el libro de la gran transformación a la gran, perdón, le estoy dando el de Cay, pero es el de la gran transformación, ¿no? De Karl Polanyi, los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, y esta, que es la última versión, tiene el prólogo de Stiglitz, premio Nobel, que también fue neoliberal, pero ahora ya se siente post-keynesiano, ¿verdad? Y con una introducción de Fred Bloch. Bien, entonces, para Polanyi, el neoliberalismo es una ideología particularmente efectiva debido a su atractivo para el individualismo. O sea, hay que respetar a la persona, hay que respetar al individuo, hay que respetar las decisiones del individuo, ¿sí? Entonces, es como si se hubiera perdido una acción colectiva, ¿no? Y precisamente, dice, la sociedad capitalista parecería haber perdido la capacidad de acción colectiva, especialmente porque el proceso de globalización rampante, la financiarización, la privatización y la austeridad macroeconómica han desestabilizado y fragmentado esas sociedades. Entonces, ¿qué es el neoliberalismo? Pues es un pensamiento, entre comillas, colectivo, es apropiada debido a que reunió a pensadores económicos que se unieron en un rechazo a la perspectiva política asociada con el keynesianismo y las formas socialdemócratas de la posguerra del estado de bienestar. O sea, todo el crecimiento que viene después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? A partir de una política keynesiana, donde recuerden que ya lo comenté al principio, hay que hacer hoyos, tapar esos hoyos y volver a hacer los hoyos. Esa es la única forma de crear empleo, pero además con un Estado regulador que garantice la vida de esa fuerza de trabajo. Entonces, pues Polanyi lo que hace es realmente la crítica a ese credo liberal, ¿sí? Entonces, en el centro del crédito neoliberal, el vocabulario dice no era tan diferente a la retórica liberal del siglo XIX, predicando las virtudes del mercado, sino es una política en apoyo de la competencia que favoreció una reestructuración en un mercado laboral libre, entre comillas, y el libre comercio a la que ha sido llamado globalización. Los flujos no restringidos de bienes y capital, mayor integración monetaria y estructuras monetarias jerárquicas que sostienen en relaciones de poder asimétricas. Y aquí yo traería un ejemplo que ha sido aprobado, el famoso TEMEC, pero que en 1994, bajo la construcción del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, nosotros nos integramos a los grandes productores norteamericanos y canadienses, principalmente, pero en grandes empresas. Y voy a poner un ejemplo. La tortilla, que es un insumo que cruza todas las clases sociales en nuestro país, incluso que es parte de nuestra identidad. No se van a reír como la profesora dice que el taco. Pues sí,
El taco nos encanta, la tortilla nos encanta y cruza todas las clases sociales, incluso llega a Centroamérica y otros países, pero es parte de nuestra identidad. Deberíamos de saber, es de ese maíz del cual nace la tortilla, cuánto es de origen importado y cuánto de ello viene de la Corn Belt, o sea, del cinturón del maíz, que está principalmente cerca de la Belt Road, que está cerca de los lagos, de la parte del medio de Estados Unidos y un poquito más arriba, que son subsidiados a través de los créditos para los tractores, las semillas y demás, y que entran directamente a México con un producto subsidiado y que han roto la cadena de la producción del maíz mexicano y que por lo tanto quienes eran productores de maíz, muchos tuvieron que emigrar hacia los Estados Unidos y muchos de ellos pasaron al mercado paralelo. Entonces, esto es muy importante ver de que todo esto que lo estamos platicando en esta clase de economía financiera contemporánea y que traemos la lectura de Polanyi, pues traerla con ejemplos que son muy importantes para nuestro país. Bueno, entonces, ya lo comenté, o sea, la era de la austeridad, no importa, ¿verdad? Que son esto empieza desde los 80s, es este liberalismo connotado como neoliberalismo, pero siguen en el 2000, 2020 y va a seguir hasta 2030. Si no hay un rechazo por parte de la sociedad a esta era de la austeridad. Ahí viene, de nuevo, vuelvo a repetir, el catecismo de la austeridad, comprimir los déficits presupuestales, ¿verdad? Los gobernantes son administradores y dice la otra, es una de las primeras recomendaciones de Keynes a los gobernantes, fue la de disminuir las tasas de interés hasta un nivel que fuera compatible con el pleno empleo, pero aquí lo que ha pasado es que si bien del 2008-2009 hay una reducción de tasas de interés y hay reducción de tasas de interés, pues esta reducción de intereses no es para todos, es para las grandes empresas que se han endeudado y que incluso siguen manteniendo empresas insolventes con un gran problema de liquidez que se presenta ahora una vez que se inicia la pandemia. Entonces, dice, esta ideología es la doctrina de la austeridad que se impone tal como la Inquisición a todos los gobiernos y sus expertos. Bien, entonces, pues la austeridad revela su verdadera naturaleza. Es muy importante la relación de los bancos centrales, en principalmente porque ellos de alguna manera están involucrados con la definición de las tasas de interés, pero además porque también limitan o expanden la preferencia por la liquidez. Entonces, yo quisiera irme más rápido porque quiero llegar a lo que, a dos noticias que les traigo. Uno es sobre el alfabeto, que quiero que lo veamos. Y bien, ya estoy por terminar. Dice, vamos a ver, dice, el motor del sistema no es el reparto de un producto preexistente y fijo, es la capacidad que tienen los empresarios para anticipar a largo plazo los recursos que necesita una economía en expansión, y sus apuestas dinámicas sobre el porvenir se financian con un crédito y no con unos fondos de capital tributario. Entonces, los mercados financieros son protegidos por los gobiernos, ¿sí? Y de este modo parece que el empobrecimiento de los asalariados tiene como contrapartida el enriquecimiento de los rentistas, incluyendo los beneficios bancarios. Cuanto más disminuye el gasto interno en un país, ¿verdad? Pues el gasto absorberá supuestamente la oferta del primero. Entonces, en un régimen de austeridad, pues los mercados ignoran cada vez más el largo plazo real, su funcionamiento especulativo le permite apostar cada vez más según sus propias evaluaciones. Vamos a ver otra vez. Entonces, quiero volver a repetir, ¿no? Con
el catecismo de la austeridad. O sea, esta es, o sea, es el neoliberalismo, así es como lo llamamos, ¿verdad? Esta sesión, ¿sí? Neoliberalismo, el proyecto de dominación desde el poder del dinero y del crédito, pero que en el fondo está el catecismo de la austeridad. Entonces, el catecismo del padre Ripaldi, ¿verdad? Dice, ¿quién es Dios? Dios es un ser supremo. Bueno, aquí, ¿qué quiere decir el catecismo de la austeridad? Que los administradores imparten la doctrina de la escasez. Cuando se reparte un fondo de capital surgido de la abstinencia, no se concibe la creación de la riqueza, ¿sí? El déficit presupuestal hay que disminuirlo a como dé lugar, aumentar los beneficios es, para disminuir ese déficit, hay que reducir los salarios, hay que neutralizar el dinero apoyando la expansión de los mercados, racionalizar el gasto de los agentes nacionales, el empleo responde a las leyes del mercado y competencia y mercado entre los agentes es lo que debe existir, es la competencia a como dé lugar. O sea, no importa si es una empresa extranjera o una empresa nacional. Si la empresa nacional pues no es competitiva, pues que salga. ¿Para qué queremos una empresa? Total, ¿qué importa? Que se pierdan los empleos, pues eso no es ningún problema. Las personas se emplearán en otras cosas, ¿no? Es tan fácil pasar a un profesor universitario si viene una contracción del gasto para las universidades y hay que echar a los profesores a la calle, pues que se pongan a hacer jugos o que se pongan a hacer, no sé, panuchos, tacos en la calle, ahí afuera del metro. Entonces, eso no es ningún problema. La fuerza de trabajo se acopla. Y por lo tanto, la competencia es muy importante. Esto es fundamental en el catecismo de la austeridad. Y al reducir el empleo, aumenta el desempleo. Y por lo tanto, todos los países deben de aplicar la austeridad. Bien, voy a dejar de compartir porque quiero de alguna manera pasar lo que les dije, que es el alfabeto económico. Pero antes de pasar al alfabeto económico, sí es muy importante que de alguna manera ustedes, este libro de la gran transformación, para todos aquellos que de alguna manera quieran estar en contra del catecismo de la austeridad, pues lo lean. Es un libro maravilloso. La primera vez que yo lo leí, pues no le entendí nada, ¿verdad? Porque yo soy economista, pero este es un libro hecho por Karl Polanyi, que además también es muy importante situarlo dentro del contexto en que él realiza el escrito. O sea, es el contexto él viene de Hungría, pasa a Austria, le toca la salida de Austria, va ¿cómo se llama? A Londres, y después casi todos terminan en Estados Unidos, pero también es muy importante el contexto, y como yo les decía, entre esa discusión entre Hayek y Polanyi y Keynes, porque realmente su teoría nace de esa década de los 20, de hace 100 años, de un problema de desabasto, de un problema donde también ya se están jugando dos modos de producción, tanto el socialismo con el capitalismo, y que Karl Polanyi de alguna manera también está en contra del fascismo y de los gobiernos autoritarios. Entonces, este es un libro que hay que leerlo. De una primera lectura no van a entender nada, pero poco a poco es un libro que debe de estar en todas las bibliotecas para irlo leyendo conforme van creciendo poco a poco. Y ustedes leyeron una parte de este libro que está en la revista Hola Financiera. Ahí lo que ustedes leyeron, todo el libro, aquí el mérito de haber traducido este libro es de la doctora Eugenia Correa, que está aquí con nosotros, y que antes, y que fue sacando poco a poco en Hola Financiera para que circulara en el internet, y bueno, si ustedes lo quieren tener en sus manos, lo pueden comprar ahí en el Fondo de Cultura. Este libro nace de
¿sí? Y aquí tienen de la gran transformación a la financiarización, que en algún momento lo vamos a tocar. Entonces, ahora voy a compartir mi pantalla, espero tener éxito. A ver, share screen. A ver, ¿dónde está? Aquí. Y les voy a pasar este video. Si no se ve, me dices, Daniel, por favor. V-shape. That V-shape, the W-shape, the U-shape, or the dreaded L-shape. This is how economists talk about economic recoveries. And it's not just jargon. These letters drive policy decisions at Congress and the central bank, decisions that can help determine how far we fall and how quickly we rebound. But the coronavirus downturn is different from past recessions. In fact, it's so different that economists are having to come up with new shapes to describe the potential recovery. When economists study a rebound, they often look back at previous recoveries for insight. Here's a look at change in the US's gross domestic product over the past century. You can see these letters appear in different places on the chart. Look at 1953. In the midst of an economic boom, the Fed raised interest rates to prevent inflation, and the economy saw a sharp contraction, followed by a quick recovery in 1954. This is the V. V is preferable. What it means is that right after you have the downturn, you bounce right back. In a V-shaped recovery, we would get back to the previous high of GDP and the previous low of unemployment within a matter of months instead of a matter of years. Experts say it's possible that we could see a V-shaped recovery from the current recession. The signs that we got in May suggested we were bouncing back from a very deep hole. There's a chance people just come back and try to get back to business. Some of their income has been replaced by the government, by government paychecks. And so they could come right back, but it's not a certainty. Jump ahead to the early 1980s when the Fed pushed interest rates higher to battle inflation. The GDP dipped down in 1980, spiked back up, and then plummeted even further before recovering at the end of 1982. You can see this formed a W-shaped recovery. The Fed was pushing up interest rates to get inflation down, but it didn't work. They had to go back at it. And it wasn't really until the end of 1982 when the Fed was in a position where it could cut interest rates aggressively and get the economy back on track again. The Fed is in a different position this time because they've cut interest rates very aggressively already. There's no inflation on the horizon. If we see a W this time, it will likely be for different reasons tied to the coronavirus. If the second wave comes in and people stop going out and factories have to shut down again and governments start, putting on more restrictions, that could stall the expansion that we started to see in May and June. But there are other options too. Look at 2009, at the period following the last financial crisis. The economy declined steeply when the housing bubble burst and took nearly 2 years to recover. This is known as a U-shaped recovery. What could cause a U-shaped recovery this time is you have to come back to the coronavirus. If we continue to see high caseloads and high hospitalization rates, it might be that people are very slow to get back to business normally and that we just don't climb out of this very quickly. So those are the traditional shapes of alphabet economics. But again, this downturn is different, and economists are looking at other shapes to try to describe it. Our economy got hit by an outside shock, the coronavirus, and we just shut it down. It was almost like a meteor hit the economy. One of these shapes is the swoosh, where the economy falls quickly, rebounds a little, but then takes months or even years to recover fully. I think what would cause a swoosh-like expansion is that all the uncertainty that comes out of what we just experienced, the way people think about, for instance, do I want to live in a city anymore? The way a business thinks about, do I want to invest in an urban area or someplace where it might be safer and not as congregated? That it takes years potentially for people to get back into a comfort zone where the economy is functioning at its full capacity. And it may take even longer than that. Some economists say this recovery could look more like a reverse square root sign, where it drops and then rebounds partially before flatlining for a prolonged period of time. If you look at the Economic Activity Index from earlier this year,
You can kind of see it. It dropped sharply in March and rebounded partially before appearing to start to flatten out. But it's too soon to say if it will flatline. I would say a reverse square root sign would mean in the early stages of the recovery, a quick bounce back. And we have seen that in May and June. But then as it proceeds, it flattens out. So we don't get all the way back to where we were because businesses and households come out of this less willing to spend and invest because the coronavirus doesn't go away. The path of a recovery isn't just an abstract shape. It helps policymakers determine how much stimulus money to pump into the economy. If the Fed was confident that we were going to have a V-shaped recovery, then they would start raising interest rates sooner than they otherwise would. They would stop doing their bond buying programs sooner than they otherwise would. If they think it's going to be a long and slow and drawn out recovery that holds down inflation, then they're going to keep interest rates really low for a longer period of time. It's fundamentally important because if the Fed is determined to hold down interest rates because it thinks it's going to be a slow recovery, then that will hold down the rate that you pay on your mortgage. That'll hold down the rate that you pay for a car loan. To protect millions of unemployed Americans, the Fed has signaled plans to keep interest rates close to zero through 2022. The worst casualty economically in a recession is the person who loses his or her job. And so this affects everyone who's out of work and wants to get back on the factory floor, wants to get back into the restaurant, wants to get back in the office. Congress's decision about whether to approve more economic relief for these workers will depend on the shape of the recovery. And as the coronavirus cases rise across the country, that shape remains uncertain. Bien, bueno, en primer lugar quise sacar este video porque es muy importante que ustedes sepan cómo los economistas, cuando hay una recesión, austeridad, una deflación, cómo van calificando las crisis, ya sea una B, una W, ¿verdad? O una L, ¿cómo va a ser? Entonces todos están diciendo, bueno, ¿qué va a pasar? Pero lo más interesante de este video es la importancia del empleo, cómo se está manejando el empleo, pero sobre todo la relación que está teniendo las decisiones de la Reserva Federal, en este caso de los bancos centrales, para tratar de administrar esa caída de la economía y que en este momento, ¿verdad?, de una enorme expansión monetaria, después, posteriormente, se va a tener que reflexionar sobre si vamos a seguir con el proyecto del catecismo de la austeridad, que de alguna manera ya venía, este catecismo de la austeridad implementado en toda su expansión, impone un cinturón de castidad, por así decirlo, impone la abstinencia, impone disminuir el déficit fiscal, impone la reducción del gasto público y no importa que tengamos personas que estén saliendo o sacándolas del sector público o de las universidades o de proyectos culturales o proyectos científicos, porque con esa disminución del gasto vamos a ahorrar. Entonces, como dice la cita, aquí ahora sí lo pueden ver, de este libro que está todo, ya como verán, pues es casi como, no es el catecismo, ¿verdad? Pero es el libro de Keynes, y vuelvo a repetir el título, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, y leo la cita. Dice, la razón que nos hace suponer la existencia de tal relación especial surge de que en términos generales, el sistema bancario y la autoridad monetaria del Banco Central, son traficantes en dinero y deuda y no en activos o bienes de consumo. Yo con esto terminaría, ¿verdad?, de alguna manera esta parte, para darle la palabra a la doctora Eugenia, que no la veo, pero sé que ya está aquí. Eugenia. No la veo, ¿verdad? Sí,
Sí, está acá. No sé si nos puede oír, doctora Eugenia, o si tiene problemas con el micrófono. El micrófono, Eugenia. Perfecto, ya ahora sí ya tengo micrófono. Gracias, doctora Girón. Bueno, buenas tardes a todos ustedes, qué bueno verlos por acá de regreso. Me da mucho gusto que podamos iniciar, tener esta tercera sesión del curso, esta tercera sesión de un curso que trata de desmistificar pues esa relación del dinero con la producción y de desmistificar esa relación del crédito con la inversión. Justamente la sesión de ahora, como nos dice la doctora Girón, es tratar de contemplar cómo esa mistificación tuvo que volver en la década de los 60, 70, y luego de los 70, 80, precisamente de la mano de estos agentes económicos, banqueros y nuevos gobiernos que intentaban justamente revertir las condiciones en las que se encontraba las sociedades en ese momento. En los Estados Unidos, donde se estaba gestando un movimiento muy, muy importante de oposición a la guerra de Vietnam, pero que venía acompañado justamente de una ideología ya mucho más, vamos a decir, social. No quiero decir socialista exactamente, pero sí una ideología mucho más social y reivindicativa, no necesariamente identificando de manera precisa los mayores problemas que estaban enfrentando en ese momento los Estados Unidos, pero sí con la idea de abandonar esos principios, esas formas de organización social y de justificación de la sociedad, de esa organización. La ideología había tenido un peso muy importante y muy importante que había dominado pues esa presencia de los Estados Unidos como fuerza imperial, y había ya una rebeldía importante dentro de la sociedad y especialmente dentro de los jóvenes. Recuperar la fuerza ideológica y el patrón de valores que se promovía desde la economía norteamericana era muy importante para poder proseguir con el tema de la acumulación de capital. Lo mismo pasaba hacia América Latina. América Latina estaba en ascenso, pues todo lo que eran las fuerzas de los movimientos sociales, ahora sí socialistas, de diferente magnitud, de diferente incidencia, pero con una importante presencia en muchos países entre la guerrilla y las organizaciones sociales y los partidos políticos que realmente habían avanzado en posicionarse ideológica y culturalmente, que es lo importante, ideológica y culturalmente. Más aún sucedía en Europa, que después de la guerra pues tratan de construir un estado del bienestar, pero también donde los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles habían venido cobrando mucha fuerza, tratando de cambiar el patrón ideológico de comportamiento y de justificación de esas sociedades. El neoliberalismo tenía que impulsarse para ganar esa lucha ideológica. Tenía que impulsarse no solamente porque ganar la lucha ideológica era importante, sino porque significaba darle continuidad a la acumulación de capital. Y entonces, justamente, el retorno a ese modelo neoliberal, pues no solamente es ideológico, como dice la doctora Girón, sino que tiene principios económicos fundamentales, ¿no? Por aquí alguien mandó en un chat diciendo que si Alfonso Romo sería el padre del catecismo, el padre Ricalde, o ¿cómo se llama? Ripalda. En nuestro país, pues, sí hay de eso, hay mucho de eso, justamente, el catecismo que siguen estas personas de los mercados financieros,
que tiene que ver con no solamente con esa austeridad en la que nos han mantenido, sino también con todo el conjunto de valores del individualismo que ya señalaba la doctora Girón y que son muy importantes. Ya con un mayor grado de evolución la ideología neoliberal ya en nuestros días, en el pleno siglo, en una nueva centuria, vamos a decirlo así, no ha encontrado más piedras para seguir desarrollándose, como que los movimientos sociales van teniendo serias limitaciones para revertir las bases mismas en que ese pensamiento neoliberal se construyó. Y no lo hemos podido tirar, vamos a decir, si es que me dejan sumarme a esas fuerzas. No ha sido posible revertir esa ideología neoliberal entre la gran mayoría de la población, ni reconstruir una visión alternativa para todos, para nuestra sociedad en su conjunto. Apenas estamos pensando que podríamos tener alguna oportunidad justamente en la encrucijada en la que nos ha colocado la famosa pandemia, en donde, pues, en primer lugar, es necesario, en definitiva, entender que esta pandemia no se presenta súbitamente y solamente porque ahora sí que Dios la manda a todos los pecadores, ¿no? Sino que tiene mucho que ver con lo que hemos hecho nosotros de la tierra, con lo que hemos nosotros hecho del aire y en general de la sustentabilidad de la vida en nuestro planeta, y por supuesto con lo que hemos hecho de confrontación, de competencia y la nueva era de las guerras biológicas. Pero no quisiera entrar tanto a eso como a reforzar un poquito la preocupación que tiene la doctora Girón de transmitir esta importancia que tiene el modelo neoliberal en la construcción de nuestra sociedad en los últimos 50 años. Y sí quisiera subrayarlo muchísimo porque nosotros nacimos a la profesión de economistas ya en el curso del modelo neoliberal. Y ustedes, la gran mayoría de ustedes, porque creo que son muy jóvenes, pues ya nacieron sus padres los criaron y todo ya en el curso mismo de este medio siglo o casi medio siglo que tenemos viviendo en el curso del modelo neoliberal. ¿De qué se trata ahora? Pues se trata de entenderlo a fondo. No podemos pretender modificarlo en sus piedras angulares si no lo entendemos a fondo. Y no podemos tratar de modificarlo solamente para volver atrás, o sea, o decir, pues a mí también me gusta decirlo, ¿no? Los tiempos antiguos fueron mejores, ¿no? Pero creo que no, las sociedades y la historia no se comportan así. Siempre puedo decir, ay, no, a mí es que a mí me gustaba mucho la música de los años 20, entonces volvamos a los años 20, pero no es así. Entonces, la historia nos va a llevar por caminos en esta encrucijada del COVID, muy importantes, muy curiosos. Puede ser un reforzamiento del neoliberalismo ideológico y político, ¿sí? que puede ser acompañado de gobiernos fuertes, autoritarios, en partes importantes del mundo, ¿sí? Pero también hay otras opciones. Estamos en una encrucijada, es decir, en un lugar en donde se nos abren varios caminos. Ya la doctora Girón hablaba de una de los principales problemas que debemos de comprender respecto del tema del neoliberalismo, que es el tema del famoso ahorro y la famosa inversión. Sí, nos cuesta mucho trabajo entenderlo, muchísimo trabajo entender por qué no necesitamos primero ahorrar para poder invertir. Es una cosa que la tenemos tan metida en la sangre, tan metida, que nos cuesta mucho trabajo entender. Bueno, ¿cómo no vamos a ahorrar primero para poder invertir? ¿Cómo es que no vamos a ahorrar primero para poder llevar a cabo los proyectos, o por qué no se necesita primero que el gobierno tenga muchos impuestos y una acumulación importante de impuestos
para poder llevar a cabo los proyectos, los planes de expansión o proyectos de gasto público. En el corazón mismo del neoliberalismo está justamente sustentado en esta visión del dinero, en esta visión del dinero en que el dinero es escaso, es muy escaso, no puede sacarse debajo de las piedras, no puede crearse solamente de la nada, y por lo tanto es necesario que todos aquellos que tengan proyectos productivos, económicos y productivos, generen primero ese ahorro. Y como somos además es una ideología además altamente individualista, entonces todo el mundo voltea a ver a sí mismo y dice, no, 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 es que yo cuando me compré estos tenis, primero ahorré. No, 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 a ver, yo para comprarme esta bolsa, primero ahorré para comprarme la bolsa. Pero lo que nosotros estamos insistiendo, la doctora Girón y yo, ¿sí?, es que lo que no se puede hacer a partir del ahorro es la inversión. El consumo, ciertos consumos posiblemente sí requieran del ahorro antes que del endeudamiento, antes que efectuar el gasto. Pero la gran mayoría del gasto realmente productivo, del gasto expansivo, del gasto que se va a llevar, que va a llevar la inversión, es un gasto que se financia a través del crédito, es decir, de la creación de dinero, de la nada. El neoliberalismo está implantado, está soportado precisamente en esta gran idea, y es lo que la doctora Girón ha tratado de insistir mucho, sobre todo cuando mira el tema de la austeridad. La austeridad como el gran valor que viene desde la religión, que viene desde, creo que San Antonio, Santo Tomás de Aquino. ¿Quién era el santo bueno? Perdón mi ignorancia católico. Bueno, Pargués ha hecho mucha referencia a Santo Tomás de Aquino. Que vienen y trae justamente esta idea de casi de la flagelación para poder llevar a cabo los proyectos sociales que se plantean. Y justamente lo que nos ha enseñado las sociedades capitalistas modernas es que esto no es así, que la única manera de llevar a cabo ese crecimiento es a través del crédito y de la expansión del gasto. Me sorprende este video que nos pasó la doctora Girón, porque ven ustedes que hay una constante preocupación respecto de cómo se va a comportar el Producto Interno Bruto. Y además de los Estados Unidos, o sea, América Latina, pues quién sabe, pero cuenta poco, ¿no? Entonces, cuando ellos pretenden ver su Producto Interno Bruto, ni siquiera nos dejan ver su Producto Interno Bruto per cápita o su Producto Interno Bruto en relación al nivel de ocupación. Simplemente es el Producto Interno Bruto como tal y sus variaciones. Ahí podemos ver la insuficiencia, pues, de los indicadores con los que hemos tenido que trabajar los economistas durante tantos años y que dicen bien poco respecto de lo que nos pueda, respecto de lo que necesitamos saber del comportamiento de la economía. Yo quisiera dejarlo ahí porque yo estoy viendo que están cayendo muchísimas preguntas en el chat y seguramente la doctora Girón va a querer comentar muchas de ellas. Solamente me hubiera gustado ver, por ejemplo, que este señor del video pues nos pasara algunas expectativas, por ejemplo, de crecimiento del gasto público y por lo tanto el comportamiento del producto según las diferentes variaciones que se le dé al gasto público en el curso de los próximos años. Y bueno, para terminar quisiera decirles que parece que la ciudad va a regresar a algo así como nivel naranja más cercano a rojo, porque van a parar incluso los tribunales, todas las oficinas de justicia pues, de la Ciudad de México. Como está pasando en Londres y como está pasando en otras de las grandes ciudades, ya como lo que sería pues la segunda ola del COVID. Gracias. Gracias, doctora Girón.
Doctora Correa ha anunciado una medida terrible. Estoy de alguna manera desubicada de las noticias que pasan. No sabía que vamos a regresar de nuevo a un encierro. Pues cierran los tribunales, que son una parte ya extrema, pues, de lo que es el comportamiento del control del control del encierro de la sociedad, de la ciudad. Tribunales es muy importante porque es el corazón mismo de donde se imparte justicia. Entonces, es uno de los grandes poderes, y tenerlo cerrado, como lo tuvieron cerrado casi por 6 meses, lo reabren 1 o 2 y lo vuelven a cerrar. Algo debe de haber ahí, ¿no? No, pues terrible, porque a final de cuentas no hemos de alguna manera también digitalizado y hemos dado un salto de alguna manera a estar dispuestos a mejorar en infraestructura tecnológica, porque era para que también mucho de eso se pudiera empezar a hacer como pues vía Zoom o vía alguna plataforma como las miles que están apareciendo. Pero bien, yo le daría la palabra a Daniel. Daniel, si nos puedes ir leyendo las preguntas para ir avanzando, porque pues la discusión está muy, yo he visto algunas, pero sí me gustaría que se fueran leyendo, a lo mejor 5, y por ahí vamos ampliando y contestando. Por favor, Daniel. Sí, buenas tardes a todos. Pues una de las primeras preguntas que llegó fue de la doctora Marcia Solorza, y pregunta que si este catecismo del cual habló la doctora Girón está ligado en los países del desarrollo con el decálogo del consenso de Washington. Es lo que pregunta la doctora Marcia. A ver, la voy a contestar de inmediato porque creo que sí es importante. Efectivamente, yo quise, efectivamente, el Washington Consensus tiene todas esas medidas. El Washington Consensus, nace a partir de los 70s, se inician los principales planes de estabilización del Fondo Monetario Internacional. En México es 1976. Esto incluso lo va a explicar la doctora Correa la próxima clase en el consenso de Washington, en que la próxima sesión va a ser consenso de Washington, etapas y trayectoria en México. Ay, creo que no me veo yo en la pantalla, no sé por qué. No sé si me están viendo a mí. Sí lo vemos, doctora. Sí, bueno, está usted. Sí, entonces, esto es muy importante porque el consenso de Washington nace, incluso hay una publicación muy interesante del Brookings Institute, donde de alguna manera pone allí los principales elementos del Washington Consensus. Pero bueno, sí, no voy a irme al tema de la sesión dentro de 8 días. Me concentro, yo le diría que sí a la doctora Solorza, y sí, efectivamente, el catecismo de la austeridad, incluso deberíamos de trabajarlo. No me dio tiempo porque sí me gustaría, así como les digo, hacer el catecismo, así como el catecismo del padre Ripaldi, que dice, ¿quién es Dios? Dios es un ser supremo, bla, bla, bla. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Bla, bla, bla. Bueno, así creo que hay que trabajar el catecismo para que se pueda entender. O sea, los economistas debemos de dejar de estar hablando así que si va a ser una B, si una doble B, si va a ser una L. Entonces, yo creo que sí hay que trabajar ese catecismo para que se pueda entender. Y bueno, seguimos con las preguntas, Daniel, por favor. Sí, doctora. Una pregunta de Elsa Reyes Martínez. Nos dice que, bueno, la sesión pasada se había hablado sobre el papel del Estado como empleador de última instancia, y ella pregunta, ¿qué necesitaría este país para poder poner en marcha una política keynesiana pro gasto y pro empleo de largo plazo? Yo creo que esta se la dejo a la doctora Correa, porque es quien maneja el empleo muy bien. Doctora Correa. Sí, es que todo el mundo queremos saber eso, pero no es por ponerlo como telenovela, pero acuérdense que la última sesión, la 8, la vamos a dedicar solamente a ese tema, solamente al tema de las instituciones. No es posible, vamos a decir, crear
empleo, si no tenemos un marco, no solamente jurídico, sino de organización de la sociedad, que entienda por qué es importante y que por lo tanto entienda cómo organizar esos principios del trabajo para todos de una manera, vamos a decir, propositiva, sin pensar que entonces son trabajos forzados o que entonces nos vamos a poner cadenas en los pies y todo el mundo a trabajar. No, no es esa la idea. Entonces, pero sí por lo mismo necesitamos ver ese tema con cuidado en la 8ª sesión. La siguiente, Daniel. Telenovela esta. Sí. Daniel, si quieres unas 2 o 3 ya juntas para irnos. Ok, hay una pregunta de Norma Noya, que desde Argentina, que nos está hablando cómo en Argentina existe una bimonetización. Dice, cobramos en pesos, pero pensamos en dólares. Hoy el gobierno propone atraer ahorro argentino por medio de altas tasas de interés. ¿Con ello se incumplirán los consejos keynesianos? Es lo que pregunta, si mantener altas tasas de interés está respondiendo a las propuestas keynesianas. Por su parte, Luciano Moretti nos pregunta, en economías donde las empresas están orientadas a obtener ganancias a través de mecanismos financieros y no mediante las transacciones de bienes y servicios, ¿qué impactos tiene un aumento del gasto público? ¿No sería este contraproducente? ¿Generaría más empleo o genera mayor especulación financiera? A ver, voy a contestar la primera, la primera, que es las tasas de interés. Sí, yo creo que el contexto de Argentina y el contexto de los países latinoamericanos hay que entenderlos de que definitivamente nuestra moneda de referencia es el dólar, precisamente porque es un equivalente general que de alguna manera, en primer lugar, nuestras monedas están totalmente ligadas al dólar. O sea, América Latina es el patio trasero de Estados Unidos y de alguna manera hemos tenido precisamente por el Washington Consensus y toda esta política pues ahora sí neoliberal y el proceso de globalización, estamos totalmente integrados a lo que son los circuitos monetarios y financieros productivos y comerciales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Difícilmente con un aumento de las tasas de interés se van a atraer mayores capitales en el caso de Argentina. Es una pena realmente el caso de Argentina porque, bueno, como esta persona que sabe perfectamente lo que es la historia de su país, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Argentina tenía un PIB per cápita por arriba de muchos países europeos y del propio Estados Unidos. O sea, Argentina es un país que también, de alguna manera, esto lo voy a ligar con México, Venezuela y Brasil, somos países exportadores de commodities. Nosotros no pudimos pasar a la segunda etapa del proceso de sustitución de importaciones. Ahora sí, vamos a decir, de la ideología cepalina, el estructuralismo, lo que se hizo a través de Raúl Prebisch y de la Comisión Económica para América Latina es que estos países latinoamericanos pudiesen alcanzar un proceso de desarrollo industrial y proteccionista. Sin embargo, cuando llega todo a finales de los 70s y 80s y con una moneda totalmente ligada al dólar, cuando viene la primera en 71 que se desliga el dólar del oro y después posteriormente tenemos aquí, fíjense cómo se dan los procesos. Argentina sufre el primer golpe de Estado es a finales de los 70s con Perón. ¿Por qué? Porque era la lucha, fíjense, es que es muy interesante conocer Argentina. Argentina, quien maneja principalmente las divisas, es el sector agrícola, el sector agroexportador. Entonces, no convenía a ellos el proyecto de Perón porque era un proyecto industrial.
Entonces, a partir de ahí viene la primera crisis y se le impone un plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional para poder dar juego al proyecto agroexportador. En México, que teníamos un proyecto industrial, cuando viene la crisis del 76, se impone, viene desde antes, pero realmente México se vuelve un país monoexportador, principalmente del petróleo, y es el que nos va a dar las divisas. ¿Y por qué se hace 76-82? ¿Por qué México entra en este proceso? Porque deberíamos de entender que el petróleo en esos momentos era un insumo importantísimo para el Pentágono y para el proyecto militar de los Estados Unidos. Entonces nos subsumimos de alguna manera a dejar de algún lado el proyecto industrial y por supuesto ir abriendo poco a poco hacia las grandes empresas transnacionales. Se va abriendo poco a poco la economía mexicana, así como la economía argentina depende fundamentalmente de las divisas de los grupos, que son 5 o 6 grupos importantes agroindustriales. Es un país de commodities que no ha logrado un desarrollo industrial. Entonces, claro, pues el presidente Fernández, y creo que está allí mal asesorado, definitivamente entró en una renegociación de la deuda externa, incluso, por lo que se dice en la prensa, apoyado por el presidente de México, quien habló con BlackRock. BlackRock es uno de los fondos más importantes. Esa deuda que le dio el propio Fondo Monetario Internacional a Macri, debió de haber sido evaluada y cancelada y haber dejado de pagar esas deudas para que con lo poco que tiene, los recursos que tiene, lograr un proyecto nuevo para Argentina. Creo que el subir las tasas de interés a lo único que lleva es al blue, a que el peso argentino se esté cotizando, o sea, vamos a seguir manejando los dólares y en Argentina, en una ocasión, o sea, se decía, y yo creo que también aquí en México, pues mucha gente, y en México más por el proceso de migración tan fuerte que tenemos, pues se guardan los dólares bajo el colchón. Y un día salió en las noticias, ya no recuerdo si en el Clarín o en La Nación, donde pues le tiran el colchón llega la hija y le tira el colchón a la abuela y pues resulta que ahí en el colchón tenía todos los dólares. Entonces, el dólar sigue siendo la moneda, aunque definitivamente se supone que nos manejamos en pesos argentinos o en pesos mexicanos y no se diga en el resto de los países. En Perú, una persona puede tener tanto cuenta en pesos, cuenta en dólares, pero aquí es donde se pierde de alguna manera esa soberanía monetaria porque no tenemos un gobierno fuerte, que es la concepción de Minsky, el big government. Yo no sé si salió de alguna manera, pero definitivamente tenemos que dejar de pagar el servicio de la deuda externa. O sea, no vamos a decir, no voy a pagar porque crearía una tremenda, terrible sería una fuga de capitales, pero sí entrar en estos momentos, dada la situación, en una renegociación. Quizás las renegociaciones que hubo en la década de los 80 no fueron las más adecuadas, pero por lo menos las renegociaciones que llevó México, Argentina y Brasil en la época, a partir del 83-84, en todos esos años sí hubo bajas tasas de interés para los créditos, préstamos anulados totalmente y renegociar más a largo plazo. Algo que sí llama la atención ahorita es que el G20, que se supone que pues es un grupo de países donde está Argentina, Brasil, México, Arabia Saudita, etcétera, en estos países, el G20 en la última reunión, incluso en el marco de las reuniones que son de esta semana, las reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional, pues están viendo que hay que posponer, o sea, los países no pueden pagar. Aquí es esa cerrazón de que un dinero
que se prestó, hacia dónde se fue, y aquí es donde hay que evaluar esos préstamos a dónde fueron a parar. Porque si entraron vía el Banco Central y después se dispersaron hacia el sector público, ¿quién hizo el manejo de esos préstamos? Y aquí es donde se tiene que hacer una muy buena auditoría, y creo que no es el momento ahorita es para renegociaciones de deuda, y definitivamente hay que ampliar el gasto público, y el Banco Central es el empleador de última instancia, y creo que subir las tasas de interés en un momento que en Estados Unidos se está yendo a tasa cero, lo único que hace es atraer capital, efectivamente. ¿Qué es lo que está pasando en México? Todo el mundo se explica, pero ¿cómo? Si está tan mal la economía, pero si las reservas siguen aumentando, ay, por favor, piensa tantito. O sea, piensa. Están entrando por las tasas de interés. En cualquier momento, eso va a salir. Entonces, sí es muy importante que veamos, ¿no? Y que pensemos que que estos fenómenos que se dan en una situación económica donde no hay empleo, donde empiezan a haber otra vez cierres de empresas. Francia está cerrando incluso ya creo que los bares y demás, los restaurantes van a ser hasta las 9 de la noche, pues definitivamente esto está parando la economía y parando el empleo. Entonces, sí hay que pensar muy bien que estas decisiones de un gobierno, pues de alguna manera diferente al de Macri, subir las tasas de interés es atraer dólares, pero una vez que se atraen esos dólares, pues las ganancias van a salir. Entonces, ¿qué logramos con eso? ¿Cómo logramos la recuperación? Bueno, es un tema. Y después la otra pregunta ya hasta se me olvidó, Daniel. No sé si quieras leerla. Sí, era una pregunta de Luciano Moretti. Dice, en economías donde las empresas están orientadas a obtener ganancia a través de mecanismos financieros y no mediante transacciones de bienes y servicios, ¿qué impactos tiene un aumento del gasto público? ¿No sería contraproducente y generaría más empleo o genera especulación financiera? No, no. El gasto público va principalmente a dos sectores para mí fundamentales. Es gasto en educación. ¿Qué quiere decir gasto en educación? Oye, pinta la escuela. Crea plazas para mejores profesores, principalmente. Y salud, hospitales. Crea plazas para los médicos, crea mejores equipos. Algo que ha evidenciado la pandemia es justo eso. O sea, que no tenemos ni una educación para entender qué es lo que está pasando y por lo tanto, ¿para qué nos ponemos el tapabocas, no? ¿Para qué? O sea, no tenemos, o sea, ni la mínima educación para entender lo que está pasando, pero tampoco tenemos acceso a la salud. O sea, yo quisiera saber en cuánto sale el chiste de entrar con COVID a un hospital privado y cuánto me sale cuando me entuben. Si digo, pues mejor me muero porque si no voy a perder todo lo que tengo, desde el coche, la casa y mi computadora, ¿no? O sea, y eso sí tengo casa. Entonces, aquí es donde hay que ver esas carencias del gasto público que se ha ido, ¿verdad?, para financiar de alguna manera vía tasas de interés a la especulación de algunas empresas. Y algo que también es muy importante, aquí tenemos, y me imagino que también ahí está Falabella y las otras empresas, Falabella, porque es una empresa chilena, pero bueno, ya está casi hasta creo que en Perú, Argentina y todos lados. Pero estas empresas aquí en México tenemos una que se llama Palacio de Hierro y Liverpool, y entonces llegan las noches de Palacio de Hierro, ¿no? Y empiezan desde jueves, viernes, sábado, domingo, y entonces le dan a uno, claro, esa posibilidad de pagar con la tarjeta, incluso de la empresa Palacio de Hierro, y debe de ser igual en los otros países, pues me dan no solamente a 12 y a 24 meses, entonces, pues claro, me dan una oportunidad de gasto enorme. Pero ¿cuál es el negocio de las empresas? ¿Ustedes creen que una empresa les va a dar gratis 24 a 24 mensualidades? Espérate el día que no pagues. Espérate ese día. Y ese día, tu deuda
que si era de 100, pues seguramente si no pagas, va a ser de 110 y al día siguiente 120, y en menos de 3 meses o 4 meses que no dejaste de pagar, pues a cuánto asciende. Entonces, sí, aquí es muy importante ver cómo las empresas y las grandes empresas, y ahí está Exxon, ahí está Ford, muchas empresas en el 2008 y 2009, pues perdieron porque estaban en la especulación financiera, pues después inmediatamente se recuperaron. O sea, si nosotros viéramos cómo se ha recuperado, y entre comillas, fíjense, entre comillas, el Dow Jones y el otro indicador de las empresas norteamericanas, cómo se han recuperado, pues es precisamente por toda la inyección de capital que se les está metiendo, y ha caído, o sea, una B, pero no se sabe si esa B vuelve a caer o vamos a tener una L. Bien, ¿qué otras preguntas? Sí, tenemos una pregunta de Carlos Santana que nos dice, bueno, les pregunta a usted si es preferible el cambio productivo hacia los mercados internos que seguir en mercados externos, aun cuando estos tienen rendimientos mayores. Esa es pregunta. No lo entendí muy bien. Yo creo que no, definitivamente lo más importante es que se haga mayores inversiones en el sector productivo, más allá, pero bueno, no sé, creo que no entendí bien la pregunta, pero sigamos con las otras. Sí, Alan González López dice, ¿cómo se ha relacionado la economía con otras disciplinas para abordar el problema de la prevalencia ideológica neoliberal en la sociedad, particularmente en México? Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros nos educan en una cierta ciencia económica o pseudociencia económica, donde los principios del catecismo de la austeridad son los que hay que aplicar, y además, una vez no solamente estudiamos ese catecismo, sino que además llegamos a tener puestos en el sector público y llegamos incluso a ser asesores de un presidente, pues por supuesto que esa ideología es la que va a prevalecer. O sea, difícilmente las personas que no solamente que nacen, sino que creen en esa ideología, donde la abstinencia es la mejor manera de aumentar la riqueza, pues definitivamente esas personas que están tomando decisiones, que es lo que dice Alan Pargués, perdón, es que aquí tengo un estudiante que está hablando sobre austeridad y me quiere quitar la pantalla. A ver, ya, tranquila. Entonces, sí es muy importante, ¿verdad?, que estas personas que están en el Banco Central o en secretarías de Estado, pues se asesoran bajo esa ideología, pues seguramente el Ejecutivo pues no tiene otra opción, o se cree así fehacientemente y lo hace suyo el catecismo de la austeridad. Sí. Tenemos una pregunta de Franco Acebey, desde Bolivia, que dice, esta ideología de la austeridad para su implementación y profundización requiere instituciones tanto locales como internacionales. En Bolivia, por ejemplo, tenemos elecciones presidenciales este domingo. Es increíble cómo la OEA, al parecer, está organizando las elecciones y el decálogo de la austeridad se convirtió en la propuesta del candidato neoliberal. ¿Cuáles son sus comentarios al respecto para ambas? Bueno, más bien creo que Franco Acebey es un comentario lo que está haciendo, y definitivamente, bueno, lo que pasó en Bolivia es que definitivamente ahí se están jugando principalmente lo que exporta Bolivia, y las empresas que son públicas, de empresas privadas se nacionalizaron, y que definitivamente ahí lo que está en juego son los recursos y la liberalización de esos recursos para que puedan penetrar las empresas extranjeras. Entonces, por supuesto, es la ideología del partido, que me imagino que es el que va a ganar, pues es volver a privatizar
las grandes empresas bajo el pensamiento de que van a ser más competitivas y bajo la idea de que esto va a mejorar a la sociedad. Y bueno, eso es lo que hemos visto, pero también recuerden lo que dice Alan Pargués. O sea, el catecismo de la austeridad no solamente es de sistemas o de partidos políticos de derecha, lo hacen suyo también los partidos de izquierda. Sí, la siguiente. ¿Qué Tenemos Un comentario rápido, sí. Un comentario rápido, porque es que me quedé con la preocupación de este chico que nos decía, bueno, ¿qué es lo que nos va a ayudar a garantizar que la expansión del gasto no signifique solamente una recreación de las ganancias financieras? Pues mira, hay varios mecanismos, varias fórmulas que hay que trabajar. En primer lugar, quisiera decirlo, 50 años de neoliberalismo no se resuelven con una ley o con 2 leyes o con 4 movimientos sociales o con una toma del centro de la ciudad. ¿Sí? O sea, sí quisiera señalarlo muy fuertemente. Hay ideas, hay debate, hay fórmulas, se ha escrito mucho al respecto, pero no se soluciona así de un tintazo porque yo quiero. Segundas, que es muy importante, nuestras corporaciones, las corporaciones domésticas, se pueden beneficiar muchísimo si volvemos a poner algunos techos sobre las tasas de interés. Esos techos sobre las tasas de interés podrían ayudar tanto a que la banca sea rentable, pero no excesivamente rentable, como a la vez frenar la especulación de los excedentes por parte de las empresas domésticas, que van a frenar la especulación en la medida en que puedan tener una garantía de la demanda en el curso de los siguientes meses y años. Eso es entonces esa relación entre el gasto y la especulación, la que puede irse controlando. Ya hay ejemplos en la historia donde hemos visto cómo se controla. Ahora tendría que ser bastante distinto, pero puede hacerse. ¿Sí? Luego, hay otras preguntas de Carlos Santana también sobre los controles de capital, que también pueden ser importantes, pero que curiosamente ahorita casi ni los necesitamos. No sé si los han visto, pero sí puede haber fugas de capitales terribles, pero desde el momento en que los mercados financieros están ofreciendo rendimientos tan bajos, tasa cero o negativa, desde ese momento, no sé si lo pudieron ver, estamos, no tenemos así grandes riesgos ¿cómo se dice?, de devaluaciones. Entonces, la aplicación de controles de capital sí es, puede llegar a ser necesaria, puede llegar a ser necesario gestionar las divisas, sobre todo en algunas economías, como ya se ha dicho acá, la Argentina, que está altamente dolarizada. ¿Sí? También Carlos Santana pregunta que si este cambio productivo, que es preferible que sean los mercados internos o los mercados externos yo creo que el cambio productivo ya se dio en América Latina. Mucha de la destrucción de las bases industriales ya la tenemos en casi toda América Latina. Tenemos una cantidad de bienes que se importan de consumo diario básico impresionante. Y si seguimos por ese camino, pues vamos a seguir importando más. Es posible sí tener una industria agropecuaria y una industria en general manufacturera altamente productiva en América Latina. Sí es posible si se hacen las inversiones y si estas inversiones se acompañan de gasto público. Ya lo veremos en la película, digo, en el capítulo 8 de la telenovela. Y luego de
de la pregunta, del comentario de Franco, yo sí quisiera decirlo que, pues esta presidenta interina que ya se alargó muchísimo, es la que festejó el asesinato de Che Guevara. ¿Sí? Yo sí quisiera subrayarlo porque independientemente de si estamos en favor o en contra de Che Guevara, bueno, festejar el asesinato de un líder social, por muy equivocado que haya estado o por muy correcto que haya estado, pero ponerse a festejar el asesinato me parece que ya es lo último que se puede hacer. Y sí, evidentemente, si gana la derecha en Bolivia, pues va a pasar lo que ya estábamos esperando desde hace meses y hemos visto en otras economías latinoamericanas, que es la expropiación de la tierra de los grupos indígenas, la expropiación de los recursos naturales, la expropiación de todo aquello que pueda rentabilizarse a través de la explotación minera, forestal, agrícola en general. Y yo creo que eso es lo que se viene para Bolivia con todo lo que significa la destrucción ecológica y con todo lo que significa la destrucción pues de nuestro planeta y de la vida misma. Nada más quería comentar eso rápido porque es muy importante pues que se vea lo que va a venir con la derecha en Bolivia, ¿no? Sí, Daniel, ¿quisieras seguir leyendo las preguntas, Sí. por favor? Hay una pregunta muy interesante aquí, es de Julio Vázquez. Él tiene una inquietud respecto a si es posible la recuperación de los bancos en México y plantea el problema de cómo por ejemplo, la venta de Banamex, la pérdida de todos estos bancos comerciales, pero que se han privatizado. Pero es que no entiendo porque los bancos nosotros tenemos un sistema bancario de subsidiarias, no tenemos un sistema bancario realmente de bancos mexicanos, quizás dos, pero nuestro sistema es subsidiario. Incluso aquí el problema que ha habido es que no se les ha reglamentado en relación a lo que cobran por los servicios financieros que otorgan. Y me parece que es una reforma que está pendiente por parte pues parte de las cámaras principalmente. Pero sí, no entendí mucho, no sé si con esto dé alguna respuesta. Si quieres ver leyendo casi ya todas, porque... Sí, pues prácticamente hemos terminado. Hay muchas preguntas que hacen sobre la recuperación actual de la pandemia, sobre las mejores políticas económicas, pero bueno, creo que como dice la doctora Correa, se van a poder ir respondiendo conforme vayamos avanzando en nuestros capítulos. Por último, bueno, hay algunas preguntas de Fernando Robledo de la UAS. Dice, ¿cuál sería en la actualidad la fuente de riqueza de las naciones y cómo se pueden recuperar las cadenas de producción y distribución nacionales? También la pregunta Violeta Mireya Rodríguez, habla que el presidente de México desde que inició su gobierno, dice, ha mencionado que se acabó el neoliberalismo, pero su austeridad lo contradice. ¿Es un modelo completamente neoliberal el que se está implantando o es otro tipo de modelo? Uy, pues es una pregunta que no sé, quizás... Para la clase número 9. ¿Eh? Yo digo, bueno, a mí sí me sorprende que el presidente, la 4T, haya iniciado con la palabra austeridad. Hubiera usado otra, pero no la palabra austeridad. O sea, la palabra austeridad, o sea, los vamos a estar repitiendo a cada rato, es el catecismo de la austeridad. Y él no ha querido endeudarse. Nosotros tenemos cerca de no sé cuántos millones, miles de millones de dólares para poder meterlos a la economía, y él ha dicho que no nos vamos a endeudar, ¿no? Y lo que sí ha hecho son las transferencias para su proyecto social. Pero miren, aquí hay algo muy importante. Me pidieron que hable sobre se los voy a platicar porque ayer incluso lo comenté.
en una reunión con la Academia China de Ciencias Sociales, porque los colegas chinos pues no entienden lo que pasa en México. Entonces, pues sí, les cuesta mucho trabajo lo que está sucediendo en este país, e incluso cómo se ha estado enfrentando el COVID y la pandemia y demás. Pero resulta que precisamente el objetivo 16 de la Agenda de Desarrollo 2030 es sobre justicia y paz. Entonces a mí se me ocurrió, pues como economista yo dije, bueno, o sea, justicia y la paz, ¿cómo vas a hablar de eso? Pero bueno, entonces lo que se me ocurrió fue ver el gasto público, los últimos años, el gasto público hacia dónde se va, tomando en cuenta otros dos objetivos, que es el 3 y el 4, que es salud, educación. Y entonces nos dimos cuenta que el gasto en defensa en este país casi equivale al gasto en salud y educación. O sea, estamos parejitos. ¿Eso a qué se debe? ¿Por qué tenemos que gastar tanto en defensa o en gasto en defensa? Pues nadie nos está atacando. La verdad, yo no veo que Guatemala quiera invadir a México, digo, o sea, o Francia, o sea, como en época de Benito Juárez, ¿no? No, lo que pasa es que tenemos una economía paralela que se piensa que aumentando el gasto en defensa vamos a salir adelante. Y entonces allí hay una crítica enorme a Calderón porque se metió a darle en contra de de la economía paralela, en contra del narcotráfico. Además resulta que después una de sus asesores también estaba, ¿no? También tuvo problemas. Entonces, bueno, pero aquí lo interesante es ver que cómo el gasto, de alguna manera, el gasto en defensa ha tenido un mayor impacto supuestamente para acabar con el terrorismo, con el narcotráfico, pero a final de cuentas no sabemos o no hemos aprendido que el mayor gasto que debe de hacer el gobierno es precisamente en infraestructura, en acceso a carreteras, a puertos, a trenes, o sea, mejorar nuestra infraestructura y sobre todo mejorar la educación y la salud. Entonces, ahí es cuando vemos, bueno, pero ¿por qué se fue tanto al gasto público cuando el gasto público se fue más a defensa que a los otros sectores, ¿no? Entonces, yo creo que sí, aquí creo que la austeridad la entendemos mal. Me parece que jamás se debió de haber utilizado la palabra de la austeridad. Constantemente el discurso es enseñar. Aquí hay mucho también de manejo de medios, de multimedia, el decir, digo, un avión que en vez de estar parado debió de haber servido para traer medicamentos o para el uso de tratar de solventar pues esta pandemia y no estar pagando a Aeroméxico. Los aviones de pasajeros se volvieron pasajeros de carga para ir a China por tapabocas, ir por medicinas, ir por respiradores. Pues no sé, aquí a veces a lo mejor necesitamos una mujer como presidenta que sepa manejar el gasto de una casa y quizás podría manejarse de mejor manera el gasto, con la experiencia de manejar el gasto en una casa, ¿verdad? Se podría manejar mejor esa experiencia, a lo mejor serviría mejor para manejar el gasto público, pero es un tema candente. Efectivamente, la austeridad no es la vía para lograr un mejoramiento en la vida pública. Definitivamente, para el país, la austeridad no es lo que conviene y sí hay que entrarle a reactivar, pero no reactivar la economía en proyectos chiquitos. ¿En qué tipo? Me refiero en proyectos chiquitos, me refiero a hacer sentir
que todos podemos ser empresarios. O sea, somos empresa y al mismo tiempo nos empleamos y empleamos a mi papá, a mi sobrino, a mi primo. No, eso efectivamente las pymes sí son importantes, pero hay que tratar de que las empresas, o sea, que se creen proyectos de energías renovables, proyectos financiados por el Estado, y eso es lo que va a ayudar más a crear mayor empleo, mejores escuelas, mejores profesores, mejores, crear más universidades. Hay todo un proyecto. Si nosotros vemos lo que es China el día de hoy, lo que ha sido Japón y Corea, son países que después, y sobre todo Japón y Corea, apostaron a la educación como uno de los principales objetivos para salir de lo que fue los años de la posguerra. Entonces, yo creo que sí hay, y aquí de alguna manera tratar de cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, donde al parecer creo que no vamos a ser los mejor calificados. No sé si hay alguna otra pregunta, si no ya con esto terminaríamos. No sé, Eugenia, si quisiera decir algo. Creo que ya cumplimos con todo. Yo quisiera, nada más, Daniel, no sé si tienes el PowerPoint de la venta de los libros a la mano para que se las pudiéramos pasar. Miren, seguimos con la oferta de los libros. Sé que ya hubo personas que han ido por los libros. Hay otra, sí me preocupa que la gente, las personas que están interesados en libros que están fuera de la Ciudad de México, si nosotros se los mandamos por DHL o por correspondencia, esto sale muy caro, pero los estamos canalizando a Fomento Editorial, porque Fomento Editorial de la UNAM ha mencionado que los libros por supuesto que aumenta el precio de los libros, pero después no les cobran el envío. Entonces, quizás si nos escriben a Daniel, allí debe de haber o allí está un correo del PUEA, no lo veo, Daniel. Si hay un correo para que nos escriban. ¿Dónde está el correíto? Nosotros les podemos enviar un correo a donde pueden decir o dejar sus datos. Y bueno, pues si son muchos libros los que Zacatecas requiere, ya veríamos la forma de enviárselos sin cobrarles el pago. Pero sí les recomiendo mucho estos dos libros. Ustedes ya se los mostré, se los vuelvo a mostrar. Uno es el de financiarización y ciclo económico, que es el que se está dando en 100 pesos. El libro, o sea, al público en general, es sobre más de 200 pesos. Y el otro es el de reorganización financiera, que es que aquí lo tengo en mis manos, que también de alguna manera, si escriben, pues nosotros se los podemos, ya veríamos la forma de ver la forma de hacérselos llegar sin tener que pagar ese costo tan alto que significa enviárselos. Otra de las cosas que les quiero anunciar es que Redefin, no sé si también tengamos a la mano el cartel del próximo diálogos, el diálogo que va a haber el día 21 de octubre a las 12, va a haber un diálogo sobre economía digital, criptomonedas y redes sociales. Aquí van a estar, a ver, aquí está de economía digital. Ustedes lo pueden ver por el canal de Face del Instituto de Investigaciones Económicas. Es Wesley Marshall, que es profesor de la UAM Iztapalapa, Luis Daniel Beltrán, de Hacker Garage, y César Ardarte, que es alumno de postdoc
la Facultad de Economía, va a moderar la doctora Juana Correa y yo voy a hacer algunos comentarios. Entonces, pues sí los invitamos, sí es importante que sigan la transmisión y quizás lo podríamos comentar también dentro de 8 días. Y bueno, nada más anunciarles que la próxima sesión, que es la sesión 4, es el consenso de Washington. Déjenme traerlo para acá. Es el consenso de Washington, etapas y trayectorias en México. Allí hay una lectura de Ola Financiera. Esto iba a ser sobre el sector financiero 10 años después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, qué ganamos y qué perdimos. Es un trabajo que se hizo en 2014 y que aquí es importante ver qué fue lo que pasó con el Tratado de Libre Comercio. Después está en Ola Financiera, después el trabajo de Joan Nelson, las políticas de reforma económica de largo impulso en coaliciones frágiles, la política del ajuste económico, ¿no? Que es una publicación del Centro de Estudios Monetarios y Latinoamericanos. Y después el artículo de América Latina, el superávit fiscal, un obstáculo al financiamiento del desarrollo, y es que está en un libro coordinado por Gregorio Vidal, Arturo Guillén y Pepe Denis. Desarrollo y transformación, opciones para América Latina. Y después algo que me gustó mucho, alguien preguntó, y estoy tratando de ver aquí en mis apuntes, preguntaron, a ver, déjenme buscarle, preguntaron ustedes sobre que dónde está el libro de la gran transformación a la gran financiarización. Entonces, este libro, y voy a compartir la pantalla, o sea, si bien yo les digo que si alguien quiere comprar el libro, está en el Fondo de Cultura Económica, pero este libro que fue traducido por la doctora Correa, de la gran transformación a la gran financiarización, está publicado en Ola Financiera. Está en varios números de Ola Financiera. Aquí en el volumen 9, número 25, aquí viene el capítulo 2 que nosotros les dejamos ver. O sea, busquen holafinanciera.com, allí va a estar, y este fue de septiembre-diciembre de 2026, ¿no? Y allí es Hayek, de Viene a Chicago, arquitecto del credo neoliberal. Bien, pues yo con esto terminaríamos ya con los anuncios y los esperamos pues dentro de 8 días para ver consenso de Washington, etapas y trayectoria en México. Y bueno, pues muchas gracias. Eugenia, no sé si andes por ahí. Creo que tiene problemas del internet. Sí, parece ser que sí tuvo problemas, doctora. Ok. Ya no está en la sesión. Ya no está. Bueno, pues muchísimas gracias. Que tengan buen fin de semana. Por favor, lean para que traigan muchas preguntas. Por favor, también que se interesan por los libros, haremos todo por hacérselos llegar. Y si no, pasen allí a Filosofía y Letras número 80 o 88. Ahí muy cerca. 88, o sea, salen del Metro Copilco y a menos de 50 metros ahí está la casa donde estamos vendiendo los libros, pero sí, por favor, escriban previamente al correo con Wendy Santiago para que se pongan de acuerdo y pasen por los libros. Pues muchísimas gracias. Daniel, no sé si hay otras cosas que mencionar. Solamente me están preguntando sobre el próximo miércoles, nuestro evento que es sobre economía digital. No es necesario hacer inscripción. La transmisión se va a hacer en vivo a través del Facebook del Instituto de Investigaciones Económicas y a través del canal de YouTube de la Red EFIM. Entonces no es necesario que hagan inscripción, solamente con que entren a nuestros perfiles van a poder ver la transmisión. Recuerden, este miércoles 21 al mediodía. Sería todo.
Bueno, pues buen fin de semana y que estén muy bien. Hasta luego. Por favor, a ver, nada más, mire, para pasar lista, necesito que abran sus pantallas porque vamos a sacar foto, entonces les damos 2 minutos, 3 minutos para que podamos sacar la foto de las pantallas. Daniel, si quieres poner las pantallas, únicamente las que están abiertas, para sacar la foto y pasar la lista con las pantallas abiertas. Por favor. ¿Ya están todos? Ya Denme podemos. unos segundos, por favor. No. Denme unos segundos, nada más. Déjenme. Nos avisas para que todos salgamos. Sí. Listo, muchas gracias a todos. Que tengan buen A fin ver, de semana ahora sí. espérate, no está, la doctora Correa dice que se desconectó y ahora no puede entrar. Pero no esté en sala de espera, doctora. No sé qué problema haya allí. Parece que tiene problemas con su internet, doctora. Ok. Bueno, pues abramos las pantallas para sacar la foto de quienes están. Ya también yo ya capturé las pantallas para mandárselas en un rato más. Sí, únicamente de los que están, o sea, de los que abrieron sus pantallas, ¿verdad, José Carlos? Así es, doctora. Casi la mayoría las abrió, entonces parece que tenemos... Y si no, bueno, en este caso aparece el nombre. Ajá. Pero ojalá aparezcan primero toda la foto de todos los que tenemos las pantallas abiertas y De hecho, después. algunos lo están activando. Si me dan, si todos activan, los que faltan, para volver a capturarla, nada más si me dan unos minutos en lo que hacemos la captura. Y Ok. también para que Daniel tenga la posibilidad. Los que falten, por favor, si pueden ir Abriendo las pantallas. abriendo sus pantallas, eso nos va a ayudar a que esto sea más rápido y podamos terminar la sesión. Gracias a todos. Cuando terminemos les avisamos. No se Más bien desesperen. cuando empieces para salirlo mejor. A ver, listos, ya vamos a empezar la captura, así que empezamos. Listo. Gracias a todos. Bueno, gracias, hasta luego. Nos vemos. Y por favor lean y acudan a comprar los libros, que están muy baratos. Gracias, José Carlos. Nos vemos dentro de 8 días. Bueno, el miércoles. Nos vemos el miércoles con la economía digital.